también con lo que falta, debe de ser muy poco lo que falta, pero mínimo para que lo tengan ahí como referencia, ¿no? Igual es muchísima información porque es casi la clase que les di, ¿no? Entonces aquí en módulos les agregué este que dice diseño de una clase y ayer les hice este PDF, ¿no? Entonces, en realidad es con la clase punto, porque ya la tenemos hecha, porque ya la conocen. Lo mismo que estamos viendo con fracción, pero con clase punto, ¿no? Entonces, cómo se declara una clase, class punto, ¿no? Que esto, aquí todo esto, lo mismo que dice es, esto es lo mismo que un constructor y un destructor que se inventa C++ por nosotros. Entonces puedes crear un objeto, instanciarlo y destruirlo aun cuando tú no escribas nada. Y lo que fui haciendo, pues es lo mismo que les expliqué en la clase, pues bueno, la clase va a tener atributos, ¿no? Que van a ser lo que representen particularmente a un tipo de objeto. Entonces, en el caso de la clase punto, pues X y Y, pero que si lo ponemos así, es lo mismo que ponerlo con private, ¿no? Que durante el semestre, pues todas van a ser private, y que si tú haces esto o esto, eh, y además instancias un objeto con alguna de esas dos que son iguales, ¿no? Pues no puedes ni asignar, ni teclear, ni mostrar nada, ¿no? O sea, no puedes acceder desde el exterior. Y entonces, pues te saldrían los errores de que son private, ¿no? Que hay métodos, lo último que alcanzamos a, a explicar, hay métodos que son métodos de clase y métodos de instancia. Básicamente, ¿no? Está escrito poquito formal, ¿no? O sea, lo que dice es que los métodos de clase no los tienen los objetos y los métodos de instancia, pues son los que sí tienen los objetos, ¿no? Entonces, particularmente los de clase son el constructor y el destructor. Los objetos no tienen esos métodos, son métodos de la clase, ¿no? Eh, que también hay que tener cuidado porque esos constructores y el destructor deben de ser public, porque si los pones así o con private, pues no puedes crear objetos, ¿no? Entonces de nada sirve tener constructores, destructores, private, porque si no, pues nadie puede usarlos. Si no los puedes usar, pues no puedes usar nada, eh, ni siquiera crear objetos, ¿no? Ya olvídate de todo lo demás que le pudieras poner. Fue una de las últimas preguntas que hicieron. Entonces los métodos de instancia, pues son los que sí van a tener los objetos. Y pues ahorita hasta donde vamos, ¿no? Por ahí hay una nota de, pues hasta ahorita nada más vamos ahí. Él muestra tus datos, ¿no? Que sirve para ver en la pantalla el estado de los objetos, ¿no? Entonces, ¿qué más les puse? Sí, que por ejemplo, así como iba, ¿no? Esto está más ordenado que... Lo que pasa es que aquí en el código yo puedo moverle, quitarle, ponerle, y pues no está todo lo que vimos en la clase, pero sí es un como gran resumen, ¿no? Entonces, si esto queda así, este constructor crearía objetos llenos de basura, ¿no? Aquí te puse un ejemplo que si corres con una clase así, ¿no? Pues entonces tus objetos tendrían basura. Y por esa razón, ¿no? También de nuestros últimos comentarios, tus constructores, su obligación no es inicializar. Lo pueden hacer, pero no es su obligación. Su obligación es construir objetos, reservar la memoria. Entonces, si tú quieres que tus objetos no estén llenos de basura, pues entonces en el constructor tú les pones el valor inicial a tus atributos y ya, mismo programa, ya haría que los tres objetos tuvieran ceros, ¿no? Y ya se acabó. Entonces, parece mucho, en realidad es muy poquito, te digo, es lo que vimos en la clase y todavía resumido. Pero bueno, ya está ahí en Canvas, dice diseño de clase y dice diseño 1 porque pues todavía falta mínimo explicar los pide, los dame, y él muestra que ya está ahí, ¿no? Los pide, los dame y los modifica, ¿no? Ok, entonces te digo, ese ya está ahí, eso fue lo último que vimos y nos quedamos aquí precisamente, ¿no? Esto es la clase fracción, pero de todos modos lo que está en ese documento y lo que hemos hecho con punto complejo servirá para fracción también, ¿no?
Bueno, ahí, por ejemplo, en ese documento todavía no tocamos los dis, ¿no? Te digo, era como mi intención, igual acá, ¿no? Aquí de plano dijimos si los necesitábamos porque al poner los mismos nombres, este y este, ¿no? No sabría si es el de los argumentos o el de los atributos, ¿no? Pero solo por eso. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta ahí donde vamos. Una Que en pregunta, profe. realidad de eso se trata ahorita, ¿no? Otras son dudas. Profe, una pregunta. Por favor. ¿Podría volver a repetir por qué el constructor no puede estar declarado como public, como No, private, al perdón? contrario, al contrario. Debe Sí, de estar público, al contrario. ajá. O sea, acuérdense, si yo no pongo private, de todos modos eso es private. Mm. Si un constructor está privado, nadie lo puede usar, ¿no? O sea, de nada sirve que tú tuvieras tu superclase bien diseñada y bien pensada y todo, ¿no? Mira, dice, el destructor y el constructor son privados, pues no los puedes usar. Si no los puedes usar, pues no puedes crear objetos, ¿no? Al contrario, o sea, no deberían ser private, porque si no, entonces pues no puedes instanciar objetos. Ok, cuando lo Tiene, invocas por medio del main, quiere decir que lo estás, algo externo está tratando de manipularlo, ¿no? Entonces, cuando es private, no lo puedes manipular por un así medio es, externo. así es, así es, fíjense. Esto es muy importante. Eh, Esto es muy importante. Em, el constructor, estos tres no son de los objetos, son de la clase. Y public, ajá, si se dan cuenta es una pregunta diferente. O sea, private para los elementos del objeto, de cualquier objeto hecho con esta clase, significa que nadie afuera de los objetos puede acceder a estos, ¿sí? Porque estos son miembros del objeto. Ujú. Estos tres no son del objeto, son de la clase. Y de todos modos, esto que acaban de preguntar, y de todos modos, decir esto, private, sería que nadie afuera de la clase, ojo, no de los objetos, nadie afuera de la clase podría usar esos métodos de la clase. ¿Sí ven? Por eso les decía que era importante la diferencia entre métodos de clase y métodos de instancia. Estos tres son métodos de la clase fracción y nadie afuera de la clase fracción, pues el main está afuera. Y eso se nota por las llaves, ¿no? O sea, nadie afuera de la clase fracción puede usar estos tres métodos. Y pues si nadie puede usarlos y esos son los que sirven para crear objetos, pues error, 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 ¿no? No puedes, ¿cómo se llama? No puedes usar, sí, acá está, ¿no? No puedes usar el constructor, no puedes usar el destructor, no puedes usar nada de esa clase. ¿Sí ven? Entonces, hay que tener cuidado. La pregunta fue, oye, ¿qué pasa si el constructor y el destructor son private? Bueno, nadie afuera de la clase. Ellos son métodos de clase. Nadie afuera de la clase los puede usar. Pues conclusión, si son los que se necesitan para crear objetos y destruir objetos, pues nadie puede crear objetos fracción y nadie puede destruir objetos fracción que no fueron ni creados. ¿Y de qué sirve haber hecho todo un diseño perfecto si nadie puede crear objetos de ese diseño perfecto? ¿Sí? Entonces, ojo, esos tres son de clase. Suena muy parecido, ya lo habíamos dicho. Al principio tenemos como vemos código, llaves y puntos y comas, operaciones, ¿no? Asignaciones, guarda un cero, guarda un uno, muestra, out. Creemos que esto no es un objeto y es de no, esa es una clase, esa no es una casa, es el diseño de una casa, ¿sí? Es el diseño de una casa.
Acá están las casas creadas con este diseño. Estas sí son 4 casas creadas con este diseño. Una vez que pasamos esa etapa de, así ya me acordé, así ya entendí. Bueno, pues estos tres, porque ahorita hay tres, pues ya quedamos que puede haber más constructores. Esos métodos de clase, constructor, destructor, si se quedaran en la parte private, nadie los podría usar afuera de la clase, no de los objetos no los tienen, de la clase. Conclusión, pues nadie puede crear objetos. Nadie puede destruir objetos que ni siquiera fueron creados. Entonces, por eso les estoy diciendo, ¿sí? Es más, o sea, es más probable que causen esto por un error, no me fijé, ¿no? Se me olvidó ponerle aquí public. O sea, te entiendo. O sea, eso es un dedazo. Está bien, no pasa nada, ¿no? Queda, o sea, como, ¿cómo se dice? Es claro que pudo haber sido un dedazo, ¿no? Pero de eso a yo quiero construir, o sea, yo quiero diseñar constructores y destructores private para que nadie pueda usarlos ni yo. Y entonces, ¿para qué lo hiciste? A eso iba, o sea, tiene que ver con eso, ¿no? No con otra cosa. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, ajá. Entonces, les decía, lo que trataba de decirles es más probable que haya sido un dedazo, no me fijé, ajá, porque poner constructores y destructores private es no poder crear objetos de esa clase. Nadie afuera de la clase podría usar estos métodos de la clase. Entonces, ¿para qué los pones? ¿No? Ahora bien, este es un método de los objetos, un método de instancia. ¿Qué quiere decir? Que todos los objetos, aquí están, todos los objetos tienen ese método. Ajá. Sí, fíjense bien, también hicieron esa pregunta. Oiga, ¿y cuándo vamos a usar métodos private? Cuando lo necesiten. Ahorita no se preocupen, no lo saben y lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero si yo lo hubiera puesto private, nadie afuera de los objetos los puede usar. Y ahora sí, el main está fuera de los objetos, el main no puede usar el método muestra tus datos. ¿Por qué? Porque es private, ¿no? Error. Muestra tus datos es private y no lo puede usar el main. ¿Sí? Entonces por eso les estaba diciendo. Ajá. Eh, creo que esas preguntas son más como todavía son más como del tipo, ¿y yo cómo voy a saber? Y es de no te preocupes, no lo sabes. Sí, no hay una regla, no hay una regla precisa y exacta de, estos siempre son public, estos siempre son private. Ahorita inclusive yo les estoy diciendo, no es porque sea una regla obligatoria, pon esto es public a fuerza. Si te das cuenta, se vuelve como un, si no sobreentendimiento, un entendimiento de para qué voy a poner private los métodos que me sirven para crear objetos. Si son los que necesito precisamente para construir objetos y yo necesito los objetos para resolver problemas. Si yo los pusiera private no los podría ni usar yo mismo. Luego entonces yo solito termino diciendo, pues creo que deben de ser public. Sí, pero te digo, la computadora me prohíbe ponerlos private. No, nadie te prohíbe, pues ahí está. Por error, por ganas, por lo que quieras, pero pues la computadora te va a prohibir usarlos. Si eso quieres, pues bueno, eso ya es decisión tuya. A eso iba, no es porque el maestro dijo, porque Dios dice, no, es de no, o sea, porque yo entiendo qué pasa si los constructores o el destructor se quedaran private, por eso no los pongo private, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, porque andamos en su diseño de la clase, ¿no? ¿Qué onda con esa fuente tan fea? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, por favor. Bueno, ayer estaba leyendo algunos métodos Ujú. y, bueno, recuerdo que usted nos dijo que nos iba a explicar lo que era sobrecarga. Ajá. Entonces, pues no sé si lo vaya a explicar ahorita o todavía va a tardar. Todavía va a tardar.
Porque Bueno, ustedes necesitan saber hacer todo esto solos y cuando ya entienden por qué y cómo hacen esto ustedes solos, entonces ya entienden cómo hacer la sobrecarga. Si no, o sea, se vuelve una, ¿cómo se dice? Una montaña de cosas que no sé ni entiendo, pero me dijeron que ya las tengo que hacer, ¿no? Entonces ahorita estamos en cómo le van a hacer ustedes para diseñar sus propias clases y la sobrecarga de operadores va en la clase y como ustedes están apenas empezando a hacer clases, pues tienen que saber hacerlas, si no, se les vuelve este, una montaña de información, ¿no? ok, sí, sí, está bien, profesor. Vale, preguntas hasta ahorita de esos métodos de clase, constructores, destructor, de esos, este, de la explicación que hemos dado hasta ahorita de private, public, de cómo los constructores, si tú no le pones esto, están llenos de basura, ¿no? Eso, porque no puedes, tú vas a diseñar clases ahorita como este semestre, pero en el futuro cercano, basura, 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 ¿no? Pero en el futuro, esto, sí, deja con mi clase y de repente, a ver, déjame ver qué guardé. Caray, ¿qué es esa porquería? Basura. Ay, es que no sé por qué, si todo lo hice bien y es de, pues debes saber que el constructor no inicializa, pues entonces tienen basura, ¿no? Esas cosas, o sea, ya no puede haber, no sabía yo, ¿no? Sí, argumento, ¿cómo que argumento? Ah, mm, pero ¿por qué mencionas private y public? O sea, argumentos es lo que está dentro de los paréntesis de una función. Argumentos son lo que va dentro de los paréntesis de una función o de un método. Estos son argumentos. Pero ahorita estás diciendo argumentos private y public y eso no tiene sentido. O sea, sí, pero ¿cómo te digo algo que no sé ni tú sabes? O sea, eso sí se me hace todavía más complicado. No sabría qué decirte porque o sea, lo que acabo de explicar ahorita es eso. Private es una palabra reservada que significa desde estos dos puntos, deja quito desde estos dos puntos hasta el final de la clase, todo esto es private. ¿Qué significa? Que nadie afuera de la clase, si son métodos de clase, que nadie afuera del objeto, si son atributos o métodos del objeto, nadie tiene acceso a ellos desde el exterior. Nada de esto se puede hacer. Error, error, error. Eso significa private. Desde estos dos puntos hasta el final de las llaves o desde estos dos puntos hasta otro especificador de acceso, hasta otra palabrita como él. Public, ¿qué significa? Desde estos dos puntos hasta el final de la clase o hasta que me encontrara con otro especificador como estos, significa todos afuera de la clase, si son métodos de clase, todos afuera del objeto, si son atributos o métodos de instancia, todos tienen acceso a esos métodos. Eso es lo que significan la palabra private y la palabra public. Y lo que decíamos en programación orientada a objetos es que a eso, con estas dos palabritas, nosotros estamos provocando que podamos usar el famoso encapsulamiento, la capacidad que tiene un objeto de permitir o negar el acceso a sus elementos. Entonces, por eso se llaman especificadores de acceso. Ajá. Esos son
private y public, pero argumento esto, o sea, eso es si un método recibe, no recibe, no recibe, no recibe. Si un método recibe, cuántos recibe y de qué tipo recibe. Y lo que explicamos, porque ese sí fue, ¿cómo decirlo? Ese sí fue fue el tema de por qué hay que usar this, ¿no? Y les dije, bueno, si vamos a ponerlo así, si el argumento se hubiera llamado num, si el otro se hubiera llamado then, es decir, si los argumentos de este constructor hubieran sido nombres diferentes que los atributos, no se necesita this, porque internamente, aquí en estas llaves, solo hay dos cosas que se llaman num y then, ellas dos, ¿no? Y entonces, si uno escribe esto, si uno escribe esto, aquí dentro de estas llaves no hay ninguna confusión. Lo que acaba de llegar como el argumento num, pónselo al atributo numerador. Lo que acaba de llegar como argumento den, pónselo al atributo denominador. Y no hay ningún error, ningún problema, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos estos argumentos de esta manera, con estos nombres distintos a los atributos, pues queda muy fácil. Simplemente num, pónselo a numerador, den, pónselo a denominador. Ya, tan tan. Entonces, esa era la manera como más fácil y rápida de entenderla. Lo que yo les decía fue, ¿por qué necesitan aprender a usar this? ¿No? Porque tarde o temprano, y así está en el diseño de la clase que les puse en Canvas, están ustedes obligados, ¿sí? Aquí donde dice diagramas de clase, les estoy poniendo yo los mismos nombres, mira. X, Y, como argumentos XY, como argumentos XY, igualitos a los atributos. Argumentos real, imaginario, real, imaginario, real, imaginario, como los atributos. Entonces, como yo les estoy poniendo esos nombres, forzosamente deben ponerle numerador y denominador. Forzosamente. Forzosamente deben hacer esto. Forzosamente deben hacer esto. Pero si hacen eso, fue la explicación larga de la clase pasada. Estos, dentro de estas llaves, aquí numerador, numerador, denominador, no son los atributos, son los argumentos. Y entonces le estás diciendo, pon en el argumento que llegó lo mismo que él tiene, pon en el argumento que llegó lo mismo que él tiene. ¿Qué sucede entonces con los atributos? Estos nunca se les pone nada. Entonces, lo que explicamos fue, si vas a usar los mismos nombres, y tú los vas a usar porque yo te quiero obligar a usar this, no es si quieres o no quieres, tú vas a usar los mismos nombres. Entonces, ¿por qué? Pues para que aprendas a usar this. Entonces, tienes que decirle, este quiero que sea este que llegó, este quiero que sea este que llegó, pero este quiero que sea el numerador de mi atributo y mi atributo denominador. Con esto estamos diciendo mi numerador, mi denominador, y ahora sí ya hay diferencia. Este es el argumento, este es el atributo, este es el argumento, este es el atributo, y entonces así ya nosotros, porque ella lo sabe perfectamente, el que se confunde soy yo por no saberlo, o por olvidarlo, ¿no? Entonces, esa fue la explicación larga. Y lo que les decía es, eso que expliqué lo deben entender a la perfección. No es si quieren, no es si no quieren, no es si les da. Ah, yo le voy a poner num para que no me confunda. Si haces eso en el examen, lo vas a tener mal porque debes usar this a fuerza. No es si quieres, ¿no? O sea, estamos aprendiendo a multiplicar y, sí, yo voy a usar la calculadora. Pues el examen no es de calculadora, ¿no? O sea, es de dime que tú sabes hacerlo. Ay, no, es que no lo sé hacer porque me confundí, porque no quise y me vale. Haz de, bueno, pues estás reprobado.
Entonces, pero, o sea, si te das cuenta de esto de los argumentos, si private y public no tienen nada que ver, y ahí en los apuntes que dices que estabas intentando hacer, no tengo idea de qué fue lo que generó esa mezcla, pero eso fue las dos cosas por separadas que explicamos. Entonces, ¿alguna otra pregunta de esto? Para continuar con los otros métodos, ¿no? Profe, Sí, por favor. bueno, cuando escribimos private y después le ponemos dos puntitos, ¿esos dos puntitos qué significan? Literal, nada más son de aquí adelante. Si no los pones, o sea, son Ah, necesarios. sí. Si no los pones, es error, mira. Los debes poner forzosamente. Es parte de la sintaxis. Ah, Ve, mira, ya se los quité y error, entonces nada más error, significan de error, aquí error, adelante. error, error, error. Sí, o sea, nada más es para decir de aquí a acá, ¿no? Es como, no sé si se acuerdan, como los dos puntos de los keys de switch, ¿no? O sea, Ah, solo sí, son un cierto. operador que marcan, aquí comienza, ¿no? De aquí para acá. Es igualito, o sea, si ustedes a los keys de un switch no le ponen dos puntos, marca error. Entonces esos dos puntos después del private deben de ser a fuerza. Esos dos puntos después del public no los pones, error. Deben de ser a fuerza. Sí, eso es sintaxis. Ok. Sí, profe. Vale. Ujú, sí, está bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, fíjense, así como lo hemos estado explicando, ¿no? Como venimos explicándolo, lo que estamos diciendo es, ajá, yo estoy diseñando una fracción, una. Después voy a poder crear todas las que yo quiera, pero ahorita solo me interesa diseñar una. Por eso pienso nada más en cuántos numeradores tiene una fracción, cuántos denominadores tiene una fracción. ¿Sí? Y fíjense bien, eh, les voy a compartir ahorita mismo, les voy a compartir un error típico, ¿no? Dicen que no tienen dudas con esto. Perfecto. Les voy a compartir un error típico de alguien que está aprendiendo a programar objetos, que significa diseñar sus propias clases. Ay, déjame ver, es que según yo ya había arreglado esto. A ver, creo. No, a ver, lo más chiquito. Ah, pues bueno, más o menos, ¿no? Entonces, les voy a les voy a compartir un error típico, ¿no? Codifica un programa que sume dos fracciones. Pues fíjate bien, nosotros, y ojo con lo que voy a decir, o sea, no es que estés mal porque estás loco y, o no sé, ¿no? Nosotros, correctamente y normalmente, porque llevamos un semestre mínimo de programación estructurada, nosotros pensamos en esto, numerador uno, denominador uno, numerador 2, denominador 2, numerador 3, numerador de 2, numerador 3, denominador 3. Sí, es normal. ¿Por qué? Pues porque si tú estás pensando en, pues voy a representar una fracción tiene un numerador y un denominador y me están diciendo que son tres fracciones, pues debe haber un numerador denominador de una fracción, un numerador denominador de otra fracción, un numerador denominador de otra fracción. Ajá. Y segundo semestre, debe programar, codificar la clase fracción para las fracciones. Peor tantito. Entonces, fíjate bien,
te lo dije, y esto sí es importante, ojalá no me estén tirando de loco porque de veras es muy importante. Como tú y yo pensamos así, en serio, como tú y yo pensamos así, es muy probable, primero, que esta cosa le pongas fracciones o que le pongas suma de fracciones. No sé si te acuerdas, pero lo que te dije fue, eso es incorrecto. Porque una clase es el diseño, ajá, de un objeto, uno. No de 20, no de 80, no de 500, no de 3, uno. Vas a diseñar un tipo de objeto, ¿no? Y te dije, no debería llamarse ni suma de fracciones porque tu programa, ojo, tu programa debe sumar fracciones, ni debe llamarse fracciones porque voy a tener varias fracciones. Tu clase debería llamarse fracción, porque tú vas a diseñar una. Y con ese único diseño, sí, en tu programa vas a poder crear 3, 4, 80, las que quieras. Y cada una, fíjate bien, cada una de esos objetos, de esas instancias de la clase, va a tener lo que tú le digas aquí. Entonces, toda esa mezcla de errores, fracciones, suma de fracciones, y peor tantito, se te ocurre hacer esto. Uch. Si es cierto que me has hecho caso, no digas, pues porque tú dices, Alfredo, ¿no? O sea, si me has hecho caso y si has entendido lo poquito que estamos diciendo, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué efecto? ¿Cuál es la implicación? ¿Qué implica? ¿Qué provoca? ¿Qué va a pasar? Si yo tengo esto, ya olvídate ahorita de todo esto, ¿no? Porque esto está pensado para un solo numerador y un solo denominador. O sea, pero el simple hecho de que tú hagas esto, ¿qué significa que va a pasar? Mínimo con estos tres. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ahorita deja quito esto nada más para que se alcance a ver. ¿Qué va a pasar con estos tres objetos, con estas tres fracciones, si tú haces esto? Nada. Como que nada. Pues es Podría la decirse que escribe. cada una va a tener tres numeradores, tres Exactamente. denominadores. Así es. Quedamos que cada objeto creado con esa clase va a tener lo que ahí dice. ¿Qué significa poner esto en la clase? Todas las fracciones tienen tres numeradores y todas las fracciones tienen tres denominadores. Y eso es mentira. Eso es lo que significa. Ve esto. Ahí está. F1 tiene tres numeradores y tiene tres denominadores. F2 tiene tres numeradores y tiene tres denominadores. F3 tiene tres numeradores y tiene tres denominadores. Eso es lo que significa. Y eso está mal. No porque yo digo, ay, es que él dijo que está mal y que nunca lo haga porque es pecado. ¿No? O sea, es que lo que tienen que entender es, si una clase es el diseño, ¿no? La descripción detallada de un objeto, significa que un objeto hecho con esta clase va a tener todo esto. Uno, con mayor razón, los demás. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque tú y yo orientados a estructuras, a variables y a funciones, pensamos en estas seis variables. Y cuando queremos hacer una clase, por primera vez, cometemos ese tipo de errores, además de llamarle la clase fracciones, la clase suma de fracciones.
¿Por qué? Porque no estamos entendiendo lo que te estoy diciendo. Una clase es el plano de una casa. Una casa. Ajá. Y si regresamos a esa misma analogía, ¿m? Ahí está. Si regresamos a esa misma analogía, esto es una casa, ¿no? Y entonces el arquitecto dice, construya 100 casas. Ah, sí, aquí le voy a poner 100 puertas y 100 ventanas y 100, cocheras y 100 patios y 100, pero ¿por qué 100? Ah, es que vamos a hacer 100 casas. Pues sí, pero tú no vas a diseñar 100 casas, vas a diseñar una. Una casa no tiene 100 patios, 100 puertas, 100 ventanas, 100 cocheras, 100, o sea, tiene uno nada más. Estás pensando en el diseño de uno, un objeto nada más, uno. Y después, ahora sí, después con ese diseño, puedes construir todos los objetos que quieras. Y ahora sí, la fracción uno nada más tiene un numerador y un denominador. La fracción 2 lo mismo. Y además se llaman igual porque cada quien tiene el suyo. Y además, F3 también tiene lo mismo, un numerador y un denominador, porque así se llaman, ¿no? O sea, así se llaman las partes de cualquier fracción, no importa, ¿no? Porque además piénsalo como cuando eras chiquito, ¿no? Ese no era. Como cuando eras chiquito. Ajá. Ujú. Pregunta en serio. ¿Cómo se llama este y cómo se llama este? Pues numerador, denominador. ¿Y cómo se llama este y cómo se llama este? Pues también. ¿Y cómo se llama este y cómo se llama este? Pues también. O sea, si te das cuenta por culpa de álgebra, nos acostumbramos a enumerarlos para diferenciar a unos de otros. Pero esta cosa se llama numerador, esta se llama numerador, esta se llama numerador, esta se llama denominador, esta se llama denominador, esta se llama denominador. En las divisiones igual. Este siempre es, ¿no? Divisor, dividendo, o sea, siempre, no importa quién sea, qué número esté ahí, el nombre es el mismo. Bueno, ¿y eso qué? Pues es que, oye, ¿y por qué aquí no le pusimos numerador uno y numerador 2 y numerador 3? Pues porque no hay más de uno, nada más hay uno, una fracción nada más tiene un numerador, una fracción nada más tiene un denominador, ni siquiera necesita estar enumerado. Acá sí te creo, acá sí va a estar una fracción, otra fracción, otra fracción. Y aún sin números, ¿no? Te puedes aventar como con los puntos, como con los complejos. De todos modos, la fracción A tiene un numerador y un denominador, la fracción B tiene un numerador y un denominador, la fracción C tiene un numerador y un denominador. No sé si entienden a dónde los llevo. Los llevo a que observen. No vayas a salir con que esta es la clase mi tarea, suma de fracciones, tarea que me dejó ejercicio de hoy, ¿no? O sea, una clase es el diseño de un tipo de objeto. Uno nada más. Tienes que preguntarte cuántos numeradores y cuántos denominadores tiene una fracción. Pues uno. Pues entonces, ¿por qué se va a llamar numerador uno, numerador 2, numerador 3, denominador 4? ¿Por qué? Porque además, no, o sea, hoy estoy hablando de los nombres que le ponemos a la clase. Hoy el centro de hoy, sí, sí, ya entendí eso, perfecto. Pues el tema de hoy es ¿por qué llevan esos nombres? ¿Por qué no N y D? Pues sí, también se pueden llamar como tú quieras, pero se llaman así para que explícitamente quede claro qué representa este diseño, ¿sí? ¿De qué está hecho este tipo de objetos? Pues de un numerador y un denominador.
¿Por qué no se llaman suma de fracciones, mi tarea, fracciones? Ajá, porque estoy diseñando uno. Ujú. Ese es el tema de hoy. ¿Y por qué? Porque bueno, si ya quedó claro que estos son de la clase, estos dos sirven para crear al objeto, ponerle valores iniciales, porque si no se lo pongo, pues entonces va a tener basura. Nosotros no vamos a construir objetos con basura, a eso voy. Nosotros no vamos a construir objetos con basura. Nuestros objetos desde el inicio, desde que hacen esto, deben tener valores correctos. Y debes comprobarte, ¿no? Debes comprobarte que desde el principio de veras tengan valores correctos. ¿Sí? Y todos, pues porque todos son construidos con el mismo constructor, con este, o con este. Pero antes de seguir, ay, síguele poniendo más métodos y síguele añadiendo más. No, 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 ve probando lo que vas haciendo. Ve preguntándote si lo que tú querías sí se hace. Ah, mira, sí hace lo que quiero. Perfecto, síguele. Agrégale más capacidades, en eso estamos. Agrégale más capacidades a tus objetos. Oye, ¿dónde se hace eso? Pues en la clase. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas capacidades? Sus métodos. Fíjate bien, hoy vamos a agregar más métodos. Ajá. Entonces, mínimo, mínimo, este dijimos, este lo queremos para ver qué tienen adentro los objetos. Porque si no lo tuviéramos, error no existe. Si no lo tuviéramos, ¿cómo sabemos que no tienen basura tus objetos? Si no lo tuviéramos, ¿cómo sabemos que no tienen basura o que sí tienen basura tus objetos? ¿Cómo sabemos si sí sirvió o no sirvieron tus constructores? Pues no sabemos. Entonces, mínimo, fíjate bien, hoy estamos como centrándonos. ¿Por qué existe el método muestra tus datos? Porque no podemos hacer cout. Déjame ver la variable, ándale pues, numerador. De ninguno es privado, de ninguno, ni de A, ni de B, ni de C, de nadie. No puedo hacer esto. Son privados. Ni el numerador, ni el denominador. Ujú. Son privados, no puedo. Entonces, si yo quiero conocer qué tienen adentro los objetos, ¿no? Almacenado en sus atributos, ese es el estado. Quiero conocer el estado actual de un objeto, pues para eso vale la pena inventarme un muestra tus datos. Ujú. Un método que mande al monitor el numerador y el denominador. Oye, pero el numerador y el denominador ¿de quién? Aquí donde dice que es el numerador de A, aquí donde dice que es el numerador de B, y fíjate bien, porque eso también es parte de. Es que aquí esto no es esto, fíjate bien, perdón que sea tan insistente, pero esto no es una casa, este es el plano de la casa. Aquí lo que estamos diciendo es, cuando abran la llave de la casa va a salir agua. Oye, sí, 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 pero ¿de cuál casa? ¿De la mía o de la tuya? Pues de la casa donde abran esa llave. Pero es que esta llave de quién es, ¿de tu casa o de la mía? Por eso, es que esta no es la llave ni de tu casa ni de la mía. Es el diseño de cualquier casa hecho con este plano. Acá es donde sí estás diciendo, esta es la casa de A, esta es la casa de B, esta es la casa de C. Entonces, aquí sí, cada uno de estos objetos tiene su propio método muestra tus datos. Ajá. Cada uno. Y, ahí sí lo cerré. Ujú. Ahora sí, necesitamos centrarnos en, por ejemplo, mínimo ese ejercicio. Ajá. ¿Ok?
Espero que quepa. Es bien tramposo para no tardarme. ¿Sí? Esto. ¿Sí? Cuando tú y yo hacemos esto, estamos creando 3 objetos. 1, 2, 3, 4 si pones más. Y cada uno tiene su propio numerador, denominador, numerador. Cada quien tiene el suyo. Y cada quien tiene adentro, nada más me dio flojera ahorita escribirlo, pero todo esto completito. Nada más estoy poniendo yo muestra tus datos paréntesis, pero él aquí adentro tiene cout, numerador, diagonal, denominador. Y aquí también, aquí adentro él tiene su cout, numerador, denominador. Y aquí adentro él tiene su cout, numerador, denominador. Entonces, cuando nosotros le decimos a F1, ¿no? Cuando le decimos a F1, alguien, el main le dice a él, le dice, muestra tus datos, y aquí dice cout numerador denominador, pregunta, si tú le estás diciendo a F1, muestra tus datos, ¿qué numerador y qué denominador se van a ver? ¿Los de F2? ¿Los de F3? Ay, pero es que ahí no dice, aquí no dice si de F1, de F2 o de F3. No, ahí no. Pero cuando tú le das la orden a F1, F2, F3, A, B, C, como se llamen, aquí adentro dice numerador, denominador, pues se refiere a estos dos y estos dos son los de él. ¿Sí? Cuando tú le dices muestra tus datos al otro, ¿no? Cuando tú le dices a él muestra tus datos, lo mismo. Si se lo dices a él, pues será, aquí dice sea un numerador denominador, pues son los únicos numerador denominador que este objeto conoce, los suyos. Cuando tú le dices eso a F3, pues aquí dice sea un numerador denominador, pues son los únicos numerador y denominador que él conoce, los de él. ¿Sí? Y por eso, todavía no lo voy a hacer, pero por eso insisto en que ayuda tanto decir mi numerador y mi denominador. Porque, oye, pero ¿quién está diciendo mi numerador y mi denominador? Pues si se lo estás diciendo a F1, el mi aquí es F1, el mi aquí es F2, el mi aquí es F3. El yo aquí es F1, el yo que está hablando aquí es F2 y el yo que está hablando aquí es F3. Por eso mi insistencia en que vale más la pena usar this en vez de andar diciendo, ay, es que me confunde. Todo lo contrario, nada más es no estoy acostumbrado, pero es mejor. Bueno, ¿por qué otra vez? Parece que no hemos avanzado, pero claro que estamos entendiendo muchas cosas ya para acabar hoy. ¿Por qué es importante eso? Porque aquí estamos diciéndole, el main le está dando la orden a F1, muestra tus datos. ¿Por qué se llama así ese método? ¿Por qué no se llama mostrar? Porque sí se puede, ¿no? Ya lo dijimos, tú puedes ponerle el nombre que tú quieras. ¿Sí? Pero ¿por qué le pongo métodos? ¿Por qué le pongo nombre a los métodos con un verbo en imperativo? Porque alguien le va a dar la orden a un objeto. Aquí está el main dándole la orden a F1. Tú mostrar, yo mostrar, tú leer, todos bien Tarzán. Y el problema de utilizar estos nombres es que ya no sabes quién le dice a quién. Ah, el programa. Ah, la computadora. Creo que la clase. Creo que el objeto. ¿Cuál objeto? Pues quién sabe, pero tú mostrar, yo mostrar, él mostrar. Nosotros mostrar, ellos mostrar. Entonces, ese es el problema. No es que yo, bueno, sí, pero no. No es que yo sea,
obsesivo con las palabras. Es que si tú no le pones nombres que te sirvan para recordar para qué sirven, vas a terminar haciendo cosas como estas. Y al rato ya no sabes quién mostrar, ¿no? ¿Cómo que quién mostrar? Pues sí, o sea, tú hablas así como Tarzán. Yo mostrar, tú mostrar, pues quién mostrar, ¿no? Entonces, la razón de que esa cosa se llame muestra tus datos, ¿por qué no se llama muestra? ¿Qué quieres que muestre? Pues que muestre, por eso, ¿qué va a mostrar? ¿El numerador nada más? ¿O el denominador nada más? ¿Los dos? No, pues se puede llamar muestra fracción, muestra, como tú quieras, muestra tus atributos, pero fíjate, otra vez, yo estoy exagerando los nombres y este semestre tú vas a usar esos nombres exagerados como parte de nuestra clase, no es si quieres o no quieres, ¿sí? O sea, eso ya te lo había dicho al principio del semestre, pero no lo voy a soltar. Se van a llamar completito muestra tus datos porque a ti te va a recordar que alguien le va a dar la orden al objeto. Muestra tu estado. Todavía es si quieres un nombre más pequeño, pero ¿por qué no muestra estado? Y vale a lo mismo, ¿no? ¿Por qué no muestra datos? Ya te voy a dejar ir, ¿eh? ¿Por qué no muestra datos? Mostrar datos, ¿no? O sea, ¿por qué no muestra datos? ¿Cuáles datos? ¿Los míos, los tuyos, los del de al lado, los de quién? Pues los datos. No, ¿cuáles datos? Los datos del programa, los datos de la función, los datos del archivo, ¿cuáles datos quieres que muestre? ¿Sí ves? O sea, espero que quede claro, ahora sí es el momento, ¿no? Oye, ¿por qué esos nombres tan raros? Por eso, porque el main le está diciendo muestra, no, y mira que pude haber escrito el más largo, muestra en el monitor, ¿no? Muestra los tuyos, no me interesan los del de al lado, los del de arriba, los del de abajo, los tuyos. El main le está diciendo a F1, los tuyos, quiero ver tu numerador y tu numerador. Ah, bueno, pues los míos son uno y dos. Si el main le está diciendo a F2, muéstrame los tuyos. Ah, no, pues los míos son 3 y 4. Si se lo dice a F3, ah, no, pues los míos son 5 y 6. Los míos, mi atributo, mi atributo. Le pongas o no le pongas el mi. Si alguien le dice a F1, muestra tus datos, pues ¿cuáles son sus datos? Pues este y este. Si alguien le dice a F2, muestra tus datos, pues ¿cuáles son los suyos? Y no sé si se acuerdan, porque ya con esto acabamos, ¿no? Les decía, si yo le pregunto, Itzel siempre anda por aquí, si yo le pregunto a Itzel, ¿cuántos años tienes? Dime tu edad, porque, y otra vez Montserrat aquí al lado, porque Montserrat me va a contestar, yo vivo en Polanco, ¿no? O sea, ¿por qué? Para empezar otra vez, para empezar, si yo le estoy preguntando a F1 muestra tus datos, ¿por qué F3 me mostraría los suyos? Peor tantito. ¿Por qué F3 me contestaría vivo en quién sabe dónde, no? No tiene sentido. De nuestras definiciones decíamos que los objetos son colecciones de datos y funciones y que tienen independencia, son independientes unos de otro. ¿Qué significaba eso en tus definiciones? Ah, quién sabe, no me importa, nada más me las aprendí para un examen. ¿Qué significa eso? Pues parte de esta explicación. Si alguien le habla a este objeto y alguien le pregunta a él sobre sus atributos, sobre sus variables, sobre sus valores, no tiene que ver el de acá y no tiene que ver el de acá. La razón de que este método, bueno, la clase y los constructores y destructor que tienen el mismo de la clase, pero hoy que nada más estamos en la razón de que se llame así deliberadamente es esa. No le estoy diciendo, muestra tus datos, ¿no? Y él me va a contestar. Ay, fíjate bien, ¿eh?
Muestra tus datos, la raíz de 9, ¿no? 3. Es eso donde, ¿cuántos años tienes? Vivo en Polanco, ¿no? O sea, es de, oye, pero entonces, ¿por qué se llama? Si te pregunté dónde vives, cuántos años tienes, perdón, si te pregunté cuántos años tienes, ¿por qué me contestas dónde vives? No te pregunté eso. Si me estás diciendo que este método sirve para preguntarte, dime en el monitor, dime qué valores tiene tus datos, ¿por qué vas a hacer otra cosa? Ah, es que sí, yo le puse a mi método chicharrón, ¿no? ¿Y qué hace chicharrón? No, pues te dice la raíz de 9. ¿Y eso para qué o qué? ¿No? No, pues nada más porque yo quise, ¿no? Típico, así como de, pero eso ¿por qué? O sea, es que yo le puedo poner los nombres que quieran. Es que los métodos son funciones y hacen lo que a mí se me pegue la gana. Es de, no, o sea, sí, pero no, no es así. Los métodos son las capacidades que tiene un objeto, ajá, de resolver un problema en específico. Y este método, ojo, ahí nos quedamos, este método solo sirve, no nos interesa que haga otra cosa más. Sí, puede calcular raíces cuadradas, sumar, restar, multiplicar, dividir, ciclos, switches, for, sí, puede, como cualquier función. Pero sirve para lo que queremos, nada más. Resuelve solo un problema. Eso es lo que vamos a empezar a ver mañana. Un método resuelve un problema, uno, sobre lo que debe y puede hacer un objeto hecho con esa clase. Yo quiero que un objeto de esta clase, cuando yo le diga muestra tus datos, me deje ver en el monitor su estado. Bueno, pues entonces, sea un numerador, sea un denominador. Pero es que me gustaría verlo con una rayita ahí para que parezca fracción y, ok, pues ponle una diagonal. No, es que quiero verlo abajo y arriba. Bueno, entonces ya tú lo acomodas como a ti te guste, ¿no? La verdad es que ahorita va a ser más fácil hacerlo así, por culpa de la consola. Pero bueno, ahora sí ya. Entonces, mañana lo que vamos a hacer es explicar, porque ya los tienes, ya los viste y ya los usaste, pero lo que vamos a ver mañana es ¿por qué necesito un método que se llama pídele sobre tus datos? ¿Por qué necesito un método dame tu atributo, retorna tu atributo, o como le llamen los libros o maestros a los que les pidas ayuda? Porque necesitamos un modifica tu atributo. Y el por qué para nosotros ya va a ser fácil, porque tú ya los usaste en el primer parcial. Si no existen esos métodos, no puedes resolver problemas con estos objetos. Necesito que esta clase tenga más métodos para que estos objetos tengan más capacidades para que yo pueda resolver problemas. En eso estamos. ¿Ok? Vale, pues entonces nos vemos mañana. Por favor, sigan repasando, leyendo lo que estamos viendo para que si tienen más preguntas o si no las tenían y ahora sí las tienen, por favor las externen. ¿Va? Cuídense mucho, nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Gracias, Gracias. profesor. Ustedes, Hasta luego. chao. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Chau, chau.